Hola, mi nombre es Javier Gómez Torrado y les voy a hablar sobre la Guerra Fría, un conflicto social, político y económico entre las dos mayores potencias en aquel momento, Estados Unidos y la Unión Soviética. Este conflicto empezó en 1945, justo al terminar la Segunda Guerra Mundial, y es que el bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista se enfrentarían en esta llamada Guerra Fría. ¿Por qué Guerra Fría? Porque no se tocarían entre ellos, simplemente se agarrarían de las greñas, así pelearse, molestarse, y no tendrían enfrentamientos directos, no se bombardearían el uno al otro y no hubo una guerra nuclear. Sí, es como el video de las dos niñitas que simplemente están jalando de las greñas y se molesta la una con la otra, una sopla la vela y la otra la jala las greñas. En la Guerra Fría, la conferencia de Yalta jugó un papel sumamente importante, a la que después le seguiría la conferencia de Potsdam. Hay que recordar que la conferencia de Yalta es lo que le respondió a la pregunta de qué vamos a hacer con Alemania cuando acabe esta guerra, y la conferencia de Potsdam fue llevar a cabo la respuesta de esa conferencia. Esta conferencia asistieron Joseph Stalin, Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill, los tres referentes de las potencias en ese momento y de los máximos aliados, ¿no?, de ese grupo. La Guerra Fría y la conferencia de Potsdam y de Yalta harían y quedarían claro que Alemania tendría que ser dividida en cuatro o en dos. En cuatro por los cuatro aliados más potentes, Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, o en dos, capitalista y socialista. Tenemos también que Berlín fue dividida en dos debido a ser la capital de Alemania, y tenemos a Berlín Oriental y a Berlín Occidental, Berlín socialista y capitalista. Y en un periodo de 5 años, es decir, de 1945 a 1950, emigraron alrededor de 15 millones de personas del este al oeste. De la Berlín socialista a la Berlín capitalista se movieron casi 15 millones de personas en busca de mejores calidades de vida. Y entonces en 1950 la Unión Soviética decidió poner un control de inmigración que era un coladero, así como la defensa del Barcelona en la derrota del 2-8 contra el Bayern de Múnich. En 1961, la Unión Soviética buscaría una manera más efectiva implantando el muro de Berlín en una sola noche, lo que causaría la división de miles de familias y de pérdidas de trabajo y una crisis en la gente muy grande. Pero no hubo tanta crisis y tanta tensión hasta 1962 con la crisis de los misiles, donde Fulgencio Batista se enfrentaría a Fidel Castro y Fidel Castro resultaría victorioso, pero Fulgencio Batista iría con Estados Unidos a pedirle ayuda a recuperar su dictadura, los cuales fueron sacados a patadas por Fidel Castro y sus tropas. Después, un dron de Estados Unidos rodearía Cuba y veía una base militar soviética, lo que Kennedy, el presidente, impondría un bloqueo a Cuba y una línea que, si cruzaban esa línea, iniciaría la Tercera Guerra Mundial, y ahora sería una guerra nuclear, una guerra con bombas que hubiera destruido a todo el mundo. Gracias a Dios no pasó nada y se implantó el famoso teléfono rojo que conocemos. La guerra de Vietnam también fue una consecuencia de la Guerra Fría, en donde Vietnam del Sur y Estados Unidos se aliaron para enfrentarse a Vietnam del Norte y al Vietcong, que era el grupo de rebeldes comunistas en el sur. Y el 29 de marzo de 1973, Estados Unidos habría sufrido la más humillante de sus derrotas, al tener que retirarse derrotados y con muchas bajas de Vietnam, debido a que no pudieron con el Vietcong y su guerra de guerrillas. Estados Unidos cometió muchísimos crímenes de guerra, pero como dice la canción del Molotov, aún existe algún respeto, no metamos las narices, nunca inflemos la moneda haciendo guerra a otros países, ¿verdad? Estados Unidos. La Guerra Fría también llevaría a cabo dos alianzas de potencias, tanto como la OTAN como el Pacto de Varsovia. La OTAN significa Organización del Tratado del Atlántico Norte y fue firmada en 1949 por Estados Unidos, obviamente, y sus aliados, y esto formaría una alianza militar y política, en donde si tocas también
Si tocas a uno, tocas a todos. Si atacas a un país que forma parte de la OTAN, estás atacando a todos los países. Y el Pacto de Varsovia es simplemente lo mismo, solo que se implementó en 1955 y los países que lo conforman son comunistas. Es cuando te quieres disfrazar de Hulk, pero te disfrazas, pero pareces más Shrek o pollo en salsa verde. La Guerra Fría también llevaría a cabo la carrera espacial, en donde la URSS sacaría su satélite Sputnik en 1957. Estados Unidos respondería con su satélite Explorer 1 en 1958 y luego la URSS mandaría a Yuri Gagarin en el Vostok 1 en 1961, siendo el primer hombre al estar en el espacio. Pero Estados Unidos no se quedaría atrás y con el Apolo 11 en 1969 mandaría una nave tripulada a la Luna y obviamente le daría una paliza a la Unión Soviética, así como una silla a Alfredo Adame. La Guerra Fría se cree que llegó a su fin en 1989, cuando se cayó el muro de Berlín y la Unión Soviética con él. Se considera el final de la Guerra Fría y entre 1989 y 1991 es cuando todo se empieza a descomponer y las ideologías y políticas capitalistas se empiezan a implementar en los distintos países al ver que es la verdadera solución y ver que el socialismo simplemente va a hacer que tu país se derrumbe. Hoy en día hay muy pocos países socialistas, pero pues lo sigue habiendo. Y la guerra de Ucrania es también un resultado y es algo parecido a lo que vimos con la crisis de los misiles, donde la OTAN y Estados Unidos quieren meter misiles en Ucrania siendo un espacio vital para Rusia, a lo que Rusia simplemente se está defendiendo, no de la mejor manera, pero se está defendiendo de la manera que Estados Unidos se defendería si la Unión Soviética hubiera intentado implementar misiles en México. Muchas gracias, hasta aquí mi investigación.